Seguimos con el concepto de archivos binarios y vamos a proceder ahora al concepto de la lectura de datos primitivos mediante la función fread. Vimos el concepto anterior, cómo crear un archivo binario y grabar tipos de datos primitivos empleando las funciones que provee el lenguaje C. Ahora veremos cómo leer los datos contenidos en un archivo binario. Para trabajar con los datos almacenados en un archivo debemos hacer una copia de los mismos en la memoria RAM. Debemos conocer los tipos de datos almacenados en el archivo binario y el orden exacto cómo están guardados. Hagamos un problema, vamos a abrir el archivo binario que se creó en el concepto anterior, ¿se acuerdan? El archivo 1.dat, y leer sus datos. Recordemos que el archivo almacena un carácter, un entero y un float. Si no conocemos la estructura interna del archivo binario, en nuestro ejemplo un char, un int y finalmente un float, será imposible recuperar correctamente la información almacenada. Pasemos a crear nuestra aplicación. Lo vamos a grabar. Este responde al ejercicio 217. Bueno, lo primero haremos es include estándar.io, donde están justamente las funciones que estamos usando para acceder al archivo. Haremos el standard.lib.h para finalizar el programa llamando a la función exit si no se pudo abrir el archivo para leerlo. Bueno, vamos a hacer toda la lógica en la función main. Definimos un puntero del tipo de datos file. Ese alias file es un struct definido dentro del archivo standard.io. Al nombre lógico del archivo lo vamos a llamar arch. Y para proceder a abrir el archivo llamamos a la función fopen y le pasamos dos parámetros. El primer parámetro es un string con el nombre físico del archivo como está almacenado en nuestro disco, y es el mismo archivo que creamos en el concepto anterior, archivo 1.dat. Pero ahora la apertura es para lectura, read binary, rb. Si el archivo no se pudo abrir correctamente, en arch se va a guardar el valor null, en el cual nosotros llamaremos a la función exit y devolveremos un 1, indicando que el programa finalizó en forma incorrecta. El 1 indicará que no pudo abrir el archivo si lo llama desde otro proceso, de otro programa, esta aplicación. Bueno, si el if este da falso, lo que vamos a proceder a leer el primer carácter que almacena el archivo. Si el primer byte es un carácter, definimos una variable tipo char y llamamos a la función, así como para grabar un archivo binario tenemos la función fwrite. Para leer disponemos la función fread, que tenemos que pasarle los siguientes parámetros. Primero es la dirección de la variable donde se va a almacenar el dato. Luego utilizamos normalmente el operador sigOff para obtener el tamaño del tipo de dato char, que en este caso nos devolvería un 1. Estamos diciendo que en la variable C guarde del archivo un byte, y acá le decimos un solo bloque. Normalmente acá vamos a indicar 1, ya vemos en qué caso vamos a indicar un valor distinto. Una vez leído, podemos pasar a imprimir el contenido de la variable C, el carácter almacenado. Vamos a indicar que se imprima un carácter, haremos un salto de línea y el segundo parámetro le pasamos a la variable C. Una vez que el fread lee, en este caso un byte, aparece el concepto de lo que es un puntero de archivo. O sea, apenas se abre el archivo con fopen para leerlo con R, el puntero del archivo está en el byte 0. Si procedemos acá a leer un byte, significa ahora el puntero está apuntando al byte 1, o sea, avanzó el espacio de la lectura. Leemos el siguiente dato, pero vamos a definir la variable b1 donde se va a guardar el dato que vamos a leer. Como sabemos que el segundo dato es un entero, le pasamos la dirección de la variable b1. Luego el tipo de dato entero, mediante sigOff disponemos que requerimos espacio para el tipo de dato entero, y 1 y arch. Estos nuevamente los parámetros que vamos a utilizar. sigOff_int va a devolver 4. Tipo de datos enteros normalmente ocupan 4 bytes, y le estamos diciendo que lea del archivo esos 4 bytes y los guarde
en la variable b1. Una vez leído, podemos pasar a mostrar el tipo de dato entero que está ya almacenado en la variable b1. El fread en este caso lee 4 bytes porque el size of int va a devolver 4 normalmente y deja el puntero apuntando acá al espacio donde está almacenado el float. O sea, la primera vez está en el byte 0, lee el primer byte porque es un char, lee 4 bytes porque es un entero y ahora vamos a leer los siguientes 4 bytes. Entonces definimos una variable de tipo floats y llamamos a fread y le pasamos la dirección de la variable b2, size of floats, un bloque y la referencia del nombre del archivo lógico. Si mostramos ahora la variable tipo float, vamos a imprimir 0.2f y pasamos la variable b2 para que pueda mostrarla la función printf. Finalmente llamamos a fclose para liberar este archivo para eventualmente que otro programa quiera accederlo. Detenemos la ejecución del programa y retornamos 0. Procedamos a ejecutar y como estamos viendo están los datos que grabamos en el video anterior, en el programa anterior, en el concepto cuando aprendimos a grabar datos en archivo de texto, está almacenado en el primer byte el carácter A, que es el que procedemos a leer, la variable entera con el número 12 y el valor float 5.25 que habíamos almacenado. Repasando, entonces la apertura del archivo es RB. Cuando se abre el archivo, el puntero está apuntando al byte 0. Y con el fread, cada vez que se lee, el puntero del archivo va avanzando. Ese concepto de puntero de archivo nos sirve para ir leyendo los datos siguientes. ¿Cuántos bytes se van a ir leyendo? Lo que indiquemos acá, el número que nos devuelve el operador SIOF. Para SIOF de un char es un byte, SIOF un int, normalmente 4 bytes, y SIOF float también otros 4 bytes. Bueno, con esto finalizamos el concepto cómo hacer la lectura de un archivo binario. Gracias.